Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Moisés Sánchez, el Admin Mochis y la abuelada. Bienvenidos al Admin Mochis Podcast. Y el día de hoy traemos, ¿no? Un podcast con mi esposa, con Mariel. La primera vez que hacemos una dinámica ya dentro del estudio. Y pues igual, ¿no? Un agradecimiento a todas las personas que han apoyado la visión, todos los que se han suscrito, ¿no? Al canal del Admin Mochis Podcast. Dios les bendiga grandemente. Abuelada, señores. Igual, ¿no? Comercial, si tienen algún familiar que tiene problemas de adicciones en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, y en la ciudad de Guasave, Sinaloa, tenemos Casa de Restauración Rescate 912, la Casa del Admin, en el cual se le dará un trato digno y una alimentación digna para su familiar. ¿Sale, vale? Inbox, cualquier duda, comentario, pues aquí le damos toda la información necesaria. Muchas gracias, Dios les bendiga y abuela. ¿Y qué creen? Traigo como invitada, esta vez, a Mariel Vega, abuela, señores. ¿Cómo estás, Mariel? Hola, bien, gracias. ¿Cómo estás? Aquí en mi casa, ¿cómo estás? Porque es mi casa. Bueno, todo el mundo va a En la decir, palabra. en la palabra, todo el mundo va a decir, bueno, va a ser un podcast para pelear. No, pero bueno, ya saben ustedes cómo me llevo con ella. Y bueno, a ver, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo va tu día? ¿Cómo se siente lidiar con una persona así como yo? Pues estamos lidiando, pero pues ahí va, ahí vamos. Vamos poco a poco, Ay, poco a poco. Publiqué publiqué en Facebook y le dije, bueno, puse, voy a hacer un podcast con Mariel Vega. Si les gustaría que me hicieran algunas preguntas, tú sabes si quieres que de lleno entremos a las preguntas o quieres comentar algo o algo así. eh, pues vamos a las preguntas. Vamos a las preguntas. Vamos a ver qué tal. Pregunta número 1 dice, ¿qué sentiste y cómo manejaste la recaída de tu esposo? ¿Qué fue algo clave que hiciste para apoyarlo? ¿Qué sentiste cuando tu esposo me cayó? ¿Y qué fue la clave que tú miras para que tu pareja pues haya podido salir adelante? No es lo que esté en tus manos. Ok, pues a mí primeramente, a mí me tocaron dos recaídas. ¿Va? La primera pues fue cuando teníamos, ¿qué? 5 años. La primera fue 5 años. Fueron recaídas totalmente diferentes, ¿no? Pero al fin de cuentas, la postura que debe de tomar uno como familia, pues al fin de cuentas fue la misma, ¿no? Es no, para empezar, no titubear, o sea, con la enfermedad no es a medias. Aquí es como un cáncer, le vamos a entrar y le vamos a entrar con todo, porque a medias no funciona. Recuerdo pues la primera recaída, teníamos a Gael chiquito, fue cuando teníamos, estaba chiquito, Gael tenía ¿qué? 3 años, tenía, no, 2 años, 2 años, 2 años y fracción, y pues empiezan las cosas mal y todo. Me acuerdo que pues yo me enfoqué más que nada en mis hijos y en mí, en salir adelante. Y pues recuerdo que tampoco no te felicité, ¿verdad? No. Pero la primera caída fue diferente a la segunda. Sí. Sí, la primera caída que sentiste. ¿Qué fue? ¿Cuál te dolió más? Las dos. No, pues es que una recaída es una recaída, o sea, estábamos en diferentes etapas. La primera, pues yo estaba chica, no tenía a la mejor todavía como que las herramientas y la preparación para yo enfrentarlo sola. Y en la segunda recaída, pues yo ya tenía pues la preparación, yo ya tenía las herramientas, pero fue como un golpe en seco. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que teníamos a nuestros hijos en plena adolescencia. O sea, estábamos lidiando con los cambios que tiene el adolescente y ahora súmale una recaída. Muchas veces la gente dice, bueno, ¿cuál es la clave para ayudar a tu pareja cuando tiene una recaída? Y desde mi postura, no vista ya desde acá, pues yo creo que la clave es primeramente que se ayude en la pareja.
O sea, que la esposa levante las herramientas, adquiere el conocimiento, que sepa cómo poder lidiar con una persona, porque a veces la familia está enfocada en 100% en querer ayudar a la persona, pero no se ayudan a sí mismos. Así es. Sí, muchas veces se enfoca todo en el adicto y, y descuidas como que la otra parte, pues descuidas a ti misma, em, a los hijos y porque todo gira en torno al adicto, pues. Sí, se vuelve como el complejo salvador, ¿no? Yo pienso que a veces en las personas codependientes se vuelve como una obsesión de querer salvar a la persona. O sea, decir, lo tengo que salvar, lo tengo que salvar, lo tengo que salvar. Y no creo que esté mal que quieras salvar a la persona, pero te terminas olvidando hasta de ti. Sí, claro, sí. De hecho, bueno, yo creo que a mí la segunda recaída es la que más me afectó, porque pues fue como, bueno, la pesca la primera tampoco me la esperaba. Pues la segunda menos. O sea, ¿cuándo ibas a imaginar tú que iba a volver a recaer con tanto tiempo limpio? Ahora, una pregunta que te voy a hacer yo. ¿En qué momento te diste cuenta que yo andaba mal? O sea, porque por cierto tiempo a lo mejor tuve la capacidad de poder esconderlo, que nadie se diera cuenta, que lo escondía, lo guardaba, trataba de comer, trataba de dormir, trataba de controlarme. Pero ¿en qué momento tú dijiste, no, este cabrón sí anda bien mal? ¿En qué momento? ¿O cuáles fueron los síntomas que tú viste cuando te diste cuenta que yo ya andaba mal? Pues fue cuando empecé a caer como que en psicosis. Yo me acuerdo y te decía, hey, andas alterado, o sea, ¿qué te está pasando? Ya para mí ya no cuadraba, pues algo ya andaba mal. Empezabas, por ejemplo, manejabas muy recio, te desesperaba la gente cuando tu personalidad en sí, tu personalidad normal no es esa, pues entonces empezaste como a entrar a ese cuadro psicótico y es donde ya las alertas, ¿no? Las alarmas de que no anda bien. ¿Qué me ayudó a mí? Pues que ya tenía varios años trabajando en el centro de rehabilitación, que conocía ya más de la patología, del comportamiento del adicto y eso me dio a entender que las cosas no iban bien. Entonces ahí sí a indagar, a preguntar conocidos. eh, bueno, al momento. Ah, no, 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 rájale, rájale. Aquí sin condición, sin consideración, porque sabes que yo no tengo consideración a la hora de hablar, así es que di lo que tengas que decir. No creo que vayas a decir algo que yo no he dicho, porque yo creo que en la mayoría de mis videos, que a lo mejor he hablado hasta de más y he dicho las cosas demasiado fuertes y demasiado duras, así es que di lo que tengas que decir sin fijón. Vas a conocer mis estrategias. No, pero de todos modos, no. No hay, una recaída no se puede esconder. O sea, por más que sepas, a lo mejor dices, no, pues para la otra me cuido por aquí, me cuido por allá. Uno como esposa, a lo mejor no tiene límites. O Sí. sea, ¿Y tú crees que hayas personas, bueno, sí hay personas que no quieren ver la recaída de su esposo o su pareja porque están en cierto grado de comodidad? Porque a lo mejor no ha dejado de trabajar, a lo mejor todavía la persona es funcional, pero ya las cosas se están saliendo de las manos porque tú decías ahorita que era muy violento, no me comportaba como me debía de comportar, demasiado alterado. Entonces las cosas en su momento, pues siempre que alguien que está consumiendo siempre va a ir para abajo. Pues en difícilmente, picada. difícilmente una persona que está consumiendo difícilmente va a decir, ay, estoy consumiendo y pasa el tiempo y lo estoy controlando. Entonces me imagino que algo así pasó conmigo cuando te diste cuenta que andaba demasiado violento, que andaba demasiado pasado de lanza. Ahí dijiste, este vato, mi amor, el amor de mi vida anda mal. ¿Y qué pasó por tu mente en esos momentos cuando dijiste lo interno, no lo interno? ¿Dónde lo interno? ¿Cómo le hago? ¿Qué va a pensar la gente? No, bueno, es que tienes que vivir el duelo.
todos viven el duelo de una de otra manera. Y lo primero que pasó por mi mente fue, no, no puede ser. O sea, había algo dentro de mí que quería creer que no era verdad. O sea, que realmente no había un consumo, que estabas actuando de esa manera por cualquier otra cosa. Entonces, sí, pues te puedo decir que a lo mejor una semana, 10 días estuve en negación. Cuando ya yo tenía muy presente que las cosas estaban mal. Cuando ya las cosas estaban muy mal, yo viví un duelo de negación como una semana, de una semana a 10 días. Em, Después de que viene este periodo, ya, ¿sabes qué? Es que no te puedes hacer tonta. Haz algo, investiga. Entonces ya ahí yo ya quería tener la seguridad. ¿Cómo tuviste la seguridad? ¿En qué momento encontraste algo? No encontré nada, fui a buscarlo. O sea, fui literal, hasta los mismos tiraderos pregunté. Sí, Quería, no me has dicho eso. no, pues no, nunca te lo había No, dicho. pero dilo, O porque sea, al final la idea es que le traigas a la gente y que sea una plática que a lo mejor ni yo le sabía, porque nunca te había preguntado cómo te diste cuenta yo no podía, claro, es que yo no podía actuar porque eras el director y yo no podía actuar y dar un paso en falso. en falso, porque, o sea, se me iba a venir el mundo encima. Y sabías lo que venía en cuanto las personas se dieran cuenta que yo había recaído como director de un centro de rehabilitación. Tú sabías toda la bola de nieve que venía encima, no nada más hacia mi persona, sino hacia a la institución que representaba, que el de hoy tú representas con mucho orgullo. Y es uno de los mejores centros de rehabilitación. El de hoy tú representas con mucho orgullo, pero sí, entonces fuiste, buscaste, investigaste. Tenía que tener la seguridad. Yo sabía, para empezar, tenía que estar bien. Yo no estaba bien emocionalmente. Si yo no estaba bien emocionalmente, se me venían juntando más problemas emocionales por la misma psicosis y los problemas que tú me venías acarreando. La enfermedad que venía arrastrándote a ti. Así es, sí. Entonces, quería como que estabilizar esa parte, no tenía apoyo. Tu mamá estaba totalmente en negación, o sea, no tenía aliados, estaba sola. ¿Cómo tú manipulaste, fíjense lo que es el adicto, cómo manipulaste la situación para que hicieras ver que la que estaba mal era yo? Y para todos yo estaba mal. Sí, yo me acuerdo que le mandaba mensaje a mi mamá y le decía, es que Mariel se quiere quedar con todo, es que Mariel está loca, yo no ando mal. Y me acuerdo que salía y te manipulaba allá en Guadalajara, salía del casino y te manipulaba. Tú estás loca, yo no ando mal. Y pues sí, no, con la bolsa, con la bolsita en la de esta y afuera del casino y manipulándote para que me mandaran dinero, para chantajearte y todo ese rollo. Pero sí, es una locura vivir ello y pues querías tener la certeza, ¿no? De que yo andaba mal. Sí, porque por lo mismo, porque tenía todo en contra. Entonces yo no me podía equivocar. No podía arriesgarme a que te anexaran y que salieras limpio. Porque sabías lo que venía después. Porque sí, claro. Entonces me iban a decir, no, ya ves, tú eres la loca. Y cómo limpiaba mi imagen ante todo el mundo. O sea, necesitaba tener esa certeza. Oye, y ese día que me cayó la voladora a mí, pues ese día yo me vine de Guadalajara para acá. El carro quedó en el aeropuerto de Culiacán, todo madreado por la parte de abajo. Y llego para la oficina y me acuerdo que cuando menos pensé, abrieron la puerta y llegaron todos sobre mí. ¿Cómo estuvo? Es la primera, se van a enterar todos al mismo tiempo que tú. Es que, o sea, no había para dónde hacerse. Yo tenía gente esperándote en la entrada de Mochis.
para donde sea que te fueras, te iban a agarrar. Yo no tenía la seguridad de que ibas a llegar a rescate. Y lo menos que pasaba por mi mente era que sí lo ibas a hacer. Entonces tenía gente en la entrada de Mochis. Vas por todo el bulevar, o sea, por las 2 entradas. No sabía por qué entrada ibas a llegar. Entonces tenía a ¡Me alguien. amarraron como puerco! Hay 2 entradas, pues, por las que él podría llegar. Una es por el cerro y otra es pasando el cerro. Entonces decía, bueno, si entra por aquí, pues por aquí lo van a ver y síganlo, y donde se detenga. Y si entra por acá, pues por acá, ¿no? Aquí había gente al bajar por la calle de rescate, y como 3 cuadras antes de rescate había carros así estacionados. O sea, no Oye, había, oye, pero no me di cuenta. no, O sea, no, pues que cuando uno anda ahí en actividad ya trae todo el estado de conciencia alterado y jamás me di cuenta que no tenía un Mega 4 ahí para agarrarme. Y te dijeron, ya cayó, ya llegó, pisó base, ¿cómo estuvo? sí. No, pues me decían, ya entró Mochis, entró por la del cerro, habías entrado por la primera Por eso, entrada. hombre. Y yo, síganlo, no lo suelten, no lo suelten, síganlo. Y ya, estaba otro sobre la Ramírez. Bajó por la Ramírez, va a rescate. Entonces ya los otros carros pues ya se dejaron venir pues para esta entrada. Y los que estaban estacionados así, 3 cuadras antes de rescate. Eran muchos carros, o sea, no había para dónde te hicieras. Y ya yo estaba viendo las cámaras. Entonces veo cuando entras, veo cuando estás sentado en la oficina, porque llegaste y te sentaste así en el escritorio. Y le digo, y está sentado. Y estaba uno de los operadores y pues yo ya lo tenía. Le digo, hay 2 opciones. Le digo, o estás de mi lado o vas a perder el trabajo. O sea, no te puedes poner del lado de él porque de todos modos él se va a quedar, él va a salir de rescate, le decía. Y tenía mucho aprecio a ti, pues te tenía aprecio y decía, es que siento que lo estoy traicionando, es que no lo estás traicionando, le digo, lo estás ayudando. ¿O qué quieres? O sea, ¿hasta dónde va a llegar? En tu conciencia, o sea, lo tenía bien terapiado. Y tu conciencia va a quedar, le decía, o estás de nuestro lado y lo ayudas por el cariño que le tienes, o te hundes junto con él, le dije, porque pues yo aquí ni a ti ni a él, le dije. Y me dijo, pues con todo el dolor de mi corazón, vamos a darle, dijo. Voy a traicionar al jefe, dijo, porque así me decía El el jefe, jefe, el lo jefe. sí decía, es que lo estoy traicionando. No, le digo, me estás ayudando. Entonces ya cuando ahí estaba tu mamá, tú le habías dicho que no ibas a llegar si no estaba ella. Entonces, cuando cuando llegases tú, pues ya yo estaba también cerca, pues, o sea, obviamente no estaba ahí, pero estaba cerca y les digo, yo les aviso cuando entren. Voy a llegar, voy a ver cómo está la situación, que esté en la primera oficina para que no se haga tanto escándalo. Yo voy a tratar de que no se mueva de oficina. Entonces ya en cuanto llego, pues es que fue rápido, y ya toda la gente estaba atrás de mí prácticamente. Entonces en cuanto entré, yo me fui pues abrazar prácticamente a tu mamá para que no se metiera y ya fue cuando llegaron Sí. todos. Sí, me acuerdo ese día que fueron por mí, estaba en la oficina y le dije, plebes, ya no va a entrar Mariela aquí, le dije, ya no va a entrar Mariela aquí. Y me acuerdo que estaba mi mamá ahí y tocaron la puerta, abrieron la puerta y entró toda la gente. Entró toda la Atrás de mí. gente atrás de ti, te fuiste sobre mi mamá, me agarraron, me llevaron al otro centro de rehabilitación. Yo negaba completamente que andaba mal, porque a lo mejor ya se escuchó en mis videos, pero yo tenía una semana que había dejado de consumir. La tiré. Entonces yo dije, yo no me voy a ir a Mochis hasta que, hasta que yo pensaba que a la semana ya el antidoping ya iba a salir limpio. Y decía, pues si sale limpio, pues no me pueden anexar. Entonces por eso yo estaba aferrado a que yo no andaba mal. O sea, es que no ando loqueando, no ando loqueando, traigo pedos con mi esposa, pues no ando loqueando. Cuando me hacen el antidoping, de hecho todavía tengo duda porque salió marihuana, Tengo duda. Pero andaba mal, o sea, pues evidentemente andaba mal.
Entonces ya cuando me hacen antidoping, ya me dicen, mira que salió esto, que salió marihuana, y yo, no es cierto porque no fumaba mostaza. No, pero que acá hay que la fregada. No es cierto, fue la otra mujer la que dijo que, ahí no me dijeron nada, me dijeron que solamente Cristina. La que me dijo marihuana fue la, ya sabes, ¿no? La otra muchacha, la operadora que estaba antes, la administradora que estaba antes, ella fue la que una vez fue para allá a WhatsApp y me dijo, ¿sabes qué? Muchas fumaste mostaza y bla, bla, bla. No es cierto, no fumaba mostaza. Porque no fumaba mostaza, o sea, tengo más de... No, allá nada más salió. Sí, entonces, y yo negaba que estaba mal porque yo decía, va a salir negativo. Y no, pues... Y yo pidiéndole a Dios que saliera positivo. Oye, Porque si no me iba a meter en un problemón. sí, de hecho los directores me dijeron, porque mucha gente no sabe, pero por mí fueron 2 directores de diferentes centros de rehabilitación y me dijeron, mira, Moisés, los pedos que traes con tu esposa es tu problema, es tu pedo. Los problemas que traes con tu esposa son tus problemas. Si sales negativo, aquí te dejamos ir porque no hay bronca. Pero si sales positivo, tú sabes que te vas a quedar. Y pues yo ya sabía que me iba a quedar, pues, o sea, yo ya sabía que si salía positivo me iba a quedar porque todavía tenía esperanza de que saliera negativo, pero no, salió positivo, me agarran, me llevan para Guasave, y me acuerdo cuando iba en la carretera decían, los voy a demandar porque me subió a una carretera federal, decían, los voy a demandar. Y mucha gente no sabe, lo más curado que cuando me agarró la Netso traía el amparo a la bolsa. Sí, me costó 5,500 pesos el amparo. Me costaron. Sí. Porque no trabajaba en ese entonces, nomás iba y me hacía corte. Me descuidaba de un centro y yo y me hacía el corte y me que dejaba sin dinero. Sí, y mucha gente no sabe, pero yo, y te lo digo sinceramente, o sea, no era tanto lo que yo consumía sustancia, era más lo que gastaba en el casino. Sí. O sea, si cuando yo hablo de lo que yo consumía a la semana, la gente dice, güey, no mames, o sea, no era tanto porque no era quemado, era puriado. Entonces yo gastaba 500, 600, 700 pesos. No recuerdo haber gastado 700 pesos a la semana. En un... Que me los gastaba en el casino en ¿cuánto? En 20 minutos, 15 minutos. En un estado de cuenta, antes, ya andabas huyendo tú de nosotros. Revisé un estado de cuenta, llegó un estado de cuenta y en un mes había retirado, porque dice de los cajeros que están adentro de los... ATM son. sí, de los cajeros que están adentro del casino retirabas. Sumé todos los retiros de esos cajeros y en un mes me sumó 100,000 pesos. De puros retiros, o sea, más lo que ibas y nos agarrabas, nos estabas dejando prácticamente en la calle. Sí, por eso está bien peligroso también cuando hay la combinación entre el casino y entre la sustancia, es una combinación, o sea, para acabarte cualquier negocio, para acabarte cualquier herencia, cualquier negocio, cualquier local te lo acabas porque, te lo vuelvo a repetir, o sea, era más lo que yo gastaba en el casino que lo que gastaba en la sustancia. Pero al final, pues, era una locura. Entonces, me agarran, me llevan para allá. ¿Y cómo fue los primeros días cuando yo ya llegó al centro de rehabilitación? ¿Descansaste? ¿Pero qué se vino encima de ti? No, pues se me vino ahora sí que el mundo encima. Querían la federación de centros de rehabilitación de aquí pues era del municipio. O sea, nos querían destruir. Querían hacer, ¿cómo dicen? Leña Sí, del árbol caído. sí, o sea, lo que se quería hacer es como motín de guerra. O sea, la persona cae como en la serie del No, cartel, como en la serie del cartel, que cuando agarraban a uno, llegaban y motín de guerra. me traicionaron, o sea, primero me dieron su apoyo, sí, mira que entréganos, que nosotros te vamos a apoyar, y querían o sea, yo nunca acepté, ¿no? Que te ibas a quedar en Mochis, porque yo sabía qué iban a hacer contigo, o sea, te iban a despedazar. Por eso opté en llevarlo a otra ciudad. Entonces, ya que viene esto, que ya estaba confirmado que había recaído, pues ¿qué dijeron? Ahora sí, ya estás sola, pues te acabamos, te cerramos el centro, te lo clausuramos
y nos repartimos a los usuarios. Entonces, eso lo tuve que enfrentar, fue algo bien, bien difícil porque no me dejaban, pues no me dejaban trabajar. O sea, prácticamente estuvimos en guerra, luchando contra esos poderes pues conveniencias propias, ¿no? De ellos. Entonces, sí fue muy duro enfrentar todo eso y aparte, pues enfrentar mis cuestiones emocionales, las cuestiones emocionales de mis hijos. Sí, fue de lo más duro. Cuando ya yo recaigo, tú andabas bien mal emocionalmente porque sabrás todo, ¿no? Te medicaste, fuiste al psiquiatra, tomaste medicamento controlado. ¿Cómo enfrentaste todo lo que era la caída mía, todo lo que fue las personas, toda la presión que había, lo emocional, lo psicológico? Sí, fui con el psiquiatra porque estaba pues caí en una depresión y más que nada, o sea, mm, mucha gente cuando están en cama, que tienen un cuadro depresivo, pues ¿qué te dice la gente? Te da ánimos, no pasa nada, échale ganas y créanme, un échale ganas, no, en esos momentos no te sirve para nada. O sea, un échale ganas es cómo le echo ganas si tu cuadro depresivo es más fuerte que las fuerzas que tienes en esos momentos o las herramientas para salir adelante, porque en ese momento yo sentía que no tenía las herramientas ni las fuerzas necesarias para salir adelante. Yo lo único que quería era que esto se acabara y de una u otra manera, pues. Entonces fui con el psiquiatra, me dio tratamiento, estuve aproximadamente, pues fueron como 4 meses los que estuve en tratamiento. Me canalizó con una psicóloga que era tanatóloga, porque yo venía arrastrando también, yo ya venía mal desde los infartos, pues. Es que fueron meses de mucho estrés, de no dormir, y tenía que trabajar yo con una tanatóloga, porque pues ya venía arrastrando el problema ese de que prácticamente te habías ido de este mundo, o sea, te habías muerto, tuviste una resucitación exitosa pero estaba latente y muy presente y yo miraba la muerte muy de cerca, pues. Entonces tuve que tratarme con esta tanatóloga y fue de esta manera como pude salir adelante. Sí, es que muchas personas no lo saben, pero yo cuando Meses anteriores, ¿no? meses anteriores yo había tenido 8 infartos, sí. Entonces yo andaba consumiendo clonazepam, andaba usando el clona, me andaba inyectando anabólicos y fue como una combinación entre anabólicos, clonazepam, ¿cómo se llama? Óxido nítrico y pues fue como una bomba, ¿no? Para tener los infartos. Y, ¿Y cómo fue ese día de los infartos, María? Cuéntanos, ¿cómo te diste cuenta que estaba infartado? Y a mí siempre me llama la atención porque un día antes me había enojado contigo y había dormido en la sala y ese día me dijiste que me viniera para el cuarto. Por eso yo les digo siempre, nunca manden a su esposo a la sala. Mejor ahí a un lado, pero enojado porque no saben qué puede pasar. Ya ves lo que pasó con mi prima. O sea, que no lo corrió, pero tuvo un suceso en el cual pues su primo quedó en la sala tomadito y pues tuvo ahí unas complicaciones. Entonces, ¿cómo estuvo ese día? Pues platícanos un poco de los infartos. Bueno, pues ahorita ya lo puedo platicar. ¿Por qué? Porque ya lo trabajé con una tanatóloga, pero sí tuve un shock postraumático muy fuerte. Puedo decir que los primeros 2 años fueron de los más fuertes, porque nosotros sabemos que lo más seguro que tenemos todos en esta vida es la muerte, pero no la vemos tan de cerca. Entonces, en el momento de que ves a la muerte prácticamente aquí a tu lado, es algo muy fuerte, pues. Y cuando lo experimentas de esta manera, mm, tienes que trabajarlo. O sea, yo lo tuve que trabajar y es la única manera que tuve para salir adelante.
Pues me acuerdo ahí ese día, pues es que ya teníamos problemitas, ya andabas tú de que hacías lo que querías, de que estabas como que pues ya perdiendo el juicio y el control de tu vida. Estabas mucho en el casino, o sea, ya estábamos teniendo muchas complicaciones y ya estaban afectando a la pareja. Entonces, ese día te mirabas muy cansado. Habías dormido un día antes en la sala por lo mismo, por los problemas que ya traíamos y ese día te dije, descansa, vente a dormir temprano, o sea, cena, porque te miraba mal, o sea, te miraba realmente cansado. Ese día fuimos por un interno para allá para Sonora. Sí, llegaste como a medianoche. Entonces, llega como a medianoche, sube a la recámara, yo ya estaba acostada, pero sí siento cuando llega. Pero fue todo. O sea, y ya, me quedé dormida, te quedaste dormido y como eran las 3 de la mañana, escucho un ronquido, pero muy fuerte, muy diferente. Entonces, yo tenía, ¿te acuerdas que tenía la costumbre de que te daba un codazo y él ya sabía qué era, porque estaba roncando? Entonces, lo que hacía que se ponía como que de lado, porque boca arriba es donde roncabas. Pero en aquel tiempo rocaba un montón. Sí, Porque estaba más gordito. yo creo. Pero iba a estar yendo al gimnasio. Pero Pues, roncaba mucho. ajá. Ok. Entonces, ese día te di un codazo, me acuerdo, y no dejaste de roncar. Te di otro codazo y cuando te sacudí así, yo creo que fue como que cuando te sacudí, tú te estabas broncoaspirando ya, pues. Entonces con la sacudida se escuchó como que un gorgoreo más fuerte y pues no te despertaste y ni te moviste ni nada. Y dije, volteo y te veo como que tienes espuma, que te sale espuma de la boca. Yo pensé que te habías intoxicado, dije, ¿a qué cenaría? Entonces yo le echaba la culpa a que te había cenado algo y algo te cayó mal. Entonces, ¿qué tienes? Te digo, pero pues, tú ya estabas inconsciente prácticamente, ya estabas broncoaspirado, estabas nada más pues burbujeando. Te revisó el pulso y no tenías pulso radial y te revisó el carotidio y lo sentí muy, muy, muy leve. Entonces en eso caes en paro respiratorio. O sea, yo veo cuando caes en paro respiratorio y volteas los ojos. Entonces me acuerdo que me levanto y empiezo a gritarle. Ese día mi mamá nunca duerme en la casa. Nunca, yo nunca se había quedado en la casa. Y no me acuerdo, o sea, después de eso, o sea, No, nunca. Entonces ese día tú estabas fuera. Yo padezco mucho, soy asmática y padezco mucho de bronquitis y ese día estaba haciendo mucho frío. Entonces mi mamá me dijo, iba a llevar a mi mamá, pero tú no llegabas. Dijo, voy a esperar a que llegue Moisés para que me lleve, porque tenía miedo de que yo saliera porque ya andaba como que mal de los bronquios. Y pues sí, le daba miedo porque pues, me pongo muy mal. Entonces me dijo, ahorita que llegue Moisés. Entonces eran las 11, 11:30 y no llegabas. Entonces le dije, ama, ¿y si te quedas? Pues mañana te llevo. Y uy, no, que ahorita que lleguemos y que no sé qué, ándale, ya. Al último la convencí, cosa que nunca había pasado en la vida, de que ella se quedara en mi casa y se sube a dormir al cuarto, a la recámara de las niñas. Entonces, ya, pues yo empiezo a gritar, obviamente. Me acuerdo de lo que es la adrenalina. Me acuerdo que te tomé de los tobillos porque pues en la RCP la reanimación no se puede dar en cama. Necesitas tener o una tabla para poder ponerla debajo y poder hacer las compresiones y que sean pues de calidad o tenerlo en el piso. Entonces, pues lo que hice, pues no tenía una tabla. O sea, agarré los tobillos y te jalo la que he intentado, ya no puedo, la adrenalina te hace moverlo. Le he intentado jalarlo ahora, así, no puedo. Pero ese día lo jalé y de una llegó la cabeza a la orilla en 2 pasos lo bajé. En cuanto llegó la cabeza a la orilla de la cama, me paro y agarro la cabeza y lo bajo. Entonces en 2 pasos yo ya lo tenía en el piso y empecé a dar reanimación.
Para eso, pues yo estaba gritándole a mi mamá, a Gael, que se despertaran. Llega mi mamá, sale mi mamá del cuarto de las niñas y sale Gael de su recámara y pues te ven y pues tú realmente estabas pues muy mal. O sea, tu mirada ya ida, no estabas respirando, no tenías pulso y pido una ambulancia, le digo, marquen al 911 para pedir una ambulancia y no contestan. O sea, no contestan, yo no podía dejar de reanimar y Gael y mi mamá todos nerviosos, o sea, realmente no eran como que me ayudaran mucho. Entonces me acuerdo que tenía unos conocidos en el hospital de guardia. Habían subido, habían subido estados que esa noche estaban de guardia y me acuerdo y les marco. Les marco y le digo a Gael, no, le digo a Gael que marcara. Marca, le dije, márcame este número y ya me contestan y le digo, traten de mandarme una ambulancia, no me contestan, les digo, y estoy reanimando a Moisés. Está en paro, ¿Cómo? está en paro cardíaco. ¿Qué? O sea, ¿estás jugando? ¿Qué te pasa? Me empezaron a decir. Entonces empiezo a gritar, mándeme una ambulancia. O sea, ya yo gritando, llorando, no estoy jugando, estoy reanimando. Entonces empiezan a escuchar a mi mamá, a Gael, a Diana llorar y hablan de otro número. Marcan, nunca me cuelgan la llamada, me dejaron en el altavoz. Estaba el médico de guardia de urgencia ahí y me dice, me ayuda a contar, porque yo me acuerdo que yo estaba contando 1, 2, 3, 4, y de repente yo gritaba, lloraba, me desesperaba porque no salías del paro cardíaco. Y me acuerdo que el doctor me ayudaba a contar y me decía, no dejes de dar compresiones. Y le decía, estoy dando compresiones, no he dejado de dar compresiones. Pues sigue el ritmo, me decía. Y cuando yo, por ejemplo, si iba en el 10, 11, 12 y de repente empezaba a llorar yo porque pues perdía a veces el control. Me acuerdo que el doctor decía 13, 14, él sabía que yo estaba haciendo las compresiones y decía 14, 15, 16 y después yo me controlaba y decía 17, 18, 19. Entonces, porque te estaba sacando en ciclos me acuerdo de 30 por 2 por 5. Sí. Ya luego te dijeron que hicieras la modificación a ciclos de 100. Sí, entonces me estaban ayudando para sacarte en ese tipo de ciclos y cuando te saqué de un paro cardíaco, yo creo que duraste menos de un minuto cuando volviste a caer. Ahí fue cuando ya el doctor me dijo, sácalo del ciclo de 100. Cuando sacaste el primer paro cardíaco, empecé a respirar. Sí, Muy tenue. muy tenue, estaba respirando, pero y a mí se me hacía mucho el ciclo de 100 porque se me hacía mucho no ventilarte, porque en el ciclo del 30 por 2 por 5 en cada ciclo hay 2 ventilaciones. Entonces, y ya le decía yo al doctor, es mucho tiempo, no puedo dejar de ventilar. Y el doctor me decía, no te preocupes por la ventilación, sácalo en el ciclo de 100, o sea, era como una verdadera película. Nunca les había tocado en urgencias estar asistiendo a alguien de esa manera, esperar a que llegara la ambulancia y ellos estar con la incertidumbre. Ya tenían el carrito de shock, el carrito rojo en urgencia, ya tenían todo listo para intubarlo, tenían el ventilador. Entonces, eso se ve en otros países. En Estados Unidos hacen la llamada y piden asistencia al área de urgencias y cuando llegan ya está todo el equipo esperándote, pero aquí en México pues, no tenemos todavía esas facilidades Pero se dieron las cosas porque porque estaban mis conocidos y todo fue en llamada. y todo fue en llamada Porque cuando directa. llega alguien, pues difícilmente saben cuándo llega, ¿verdad? Sí. Pero cuando es en llamada, pues ya como que es, hey, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Ey, Cuando están en urgencias, me acuerdo, escuchan que viene una ambulancia, escuchan la sirena y dicen, ay, saben que viene una urgencia, pero no saben quién viene, no saben si viene un baleado, si viene un infartado, o sea, ellos saben
que viene una urgencia, pero no saben a qué se van a enfrentar, pues. Y aquí era de que ya tenían todo preparado y estaban listos para esperarte. Entonces me sacas del primer paro, está muy tenue o sea, ¿cómo te diste cuenta cuando volví a caer en paro otra vez? Cuando volviste a caer pues dejabas de respirar, o sea, dejabas de respirar, se te perdía el pulso radial, nunca lo tuviste. Yo notaba en el pulso carotidio, te empezaba a palpitar un poquito y yo en eso, pues me acuerdo que estaba en pijama, o sea, yo no sé cómo tuve la capacidad para hacer todo al mismo tiempo porque ellos estaban marcando a la ambulancia no daba, vivíamos en una privada con acceso, pues como que no estaba muy fácil, pues como para que accesaran. Mi hijo tuvo que bajar, salir a la avenida para decirles exactamente dónde estábamos. Entonces, me acuerdo que yo le dije a Gael y a mi mamá, bájense, le dije, vayan ustedes a buscar la ambulancia porque para la ambulancia iba a estar muy difícil que dieran exactamente con la casa. Entonces, me acuerdo cuando te saco del segundo paro cardíaco, empecé a agarrar lo primero que encontré para cambiarme, pues a ponerme ropa y te estaba viendo, o sea, estaba con la llamada en altavoz, estaba escuchando las indicaciones que me daba el médico, te estaba viendo a ti que no perdieras el pulso y me estaba cambiando al mismo tiempo. Caes en el tercer paro cardíaco. Me termino rápido de vestir y vuelvo a reanimar. Cuando llega, en esto ya llega la ambulancia y vuelves a retomar el ritmo. No, estabas fibrilando. Cuando llega la ambulancia, estabas fibrilando y, y pues te querían dar otro ciclo. Entonces yo le decía que te mandaran la descarga, pero pues la descarga no la manda si no hay fibrilación, pues. ¿Y no estaban fibrilando? Sí, 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 Estaba sí. fibrilando, pues no Ajá. mandaba la descarga. Entonces estaba Está, no, mandando a dar compresiones. no. Cuando llegan, yo te mantuve fibrilando. Ajá. Sí, te mantuve fibrilando. Entonces, él le decía que te dieran la descarga en la ambulancia. Yo lo que quería era que te subieran a la ambulancia y que ya suban a la ambulancia. Le dije, denle la descarga en la ambulancia. Entonces te subieron a la camilla y yo seguí dando Tuvo ellos compresiones. ¿Qué? dándome compresiones. Todos los Porque ellos te subieron ellos te mientras me subieron a estaban la subiendo, camilla me y estaban dando y yo compresiones. te seguía dando compresiones. Te subieron a la ambulancia rápido y te pusieron el desfibrilador y te mandó descarga. La prestamos. Sí, Boté. ya ahí ya cuando ya te solté. Oye, pero no, o sea, en algún momento tú como paramédico y yo como paramédico hemos dado descarga, pero ya mirar botar a alguien, a un familiar, ya mirar que un familiar, o sea, ya todo cambia, entonces se te complica todo. Y Yo ahí sí, ya me soltaste. yo ahí ya te solté, ya cuando empezó el desfibrilador a hablar el ciclo y la descarga que iba a mandar, yo ya dije, hasta aquí llegó mi trabajo, es de ustedes. Yo estaba consciente que a lo mejor me podía equivocar porque pues estaba con todo mi Estado de conciencia alterado. alterado. Y yo me acuerdo que me pongo en el escaloncito que está donde subes la puerta lateral de la ambulancia, queda un espacio, está el escalón, entonces entre la ambulancia y la puerta lateral queda un escaloncito y queda un espacio. Yo ahí me hinqué, me hice bolita y estaba hincada y estaba orando. Y me puse a orar y oía todo lo que pues, los paramédicos estaban trabajando y que te mandaban descargas. Llegamos al hospital y pues obviamente rápido lo primero que hacen es intubarte. Te intuban y te siguen mandando descargas. Te mandaron varias descargas y yo me fui como a 3 camas así hacia adelante y me puse a llorar. Me puse a llorar y decía yo, ya no lo van a sacar. O sea, ya para mí, Tu en mi experiencia. experiencia, ya era mucho. O sea, yo decía, ya no lo sacaron. No lo sacaron, decía, Señor,
ayúdame, le decía, y lo único que me acuerdo es que le pedí ayuda, porque para mí era ilógico, ya no era. Entonces me acuerdo que me decían, me abrazaban y me decían, lo van a sacar, confía, lo van a sacar, lo van a sacar, lo van a sacar. No sé cuánto tiempo pasó y me dicen, salió el paro cardíaco. Salió el paro cardíaco, ya te tenían intubado. Pero ese fue el cuarto El, o el quinto ya. el cuarto, El cuarto. el cuarto paro cardíaco. Entonces teníamos que trasladarte a otro hospital a hacerte un estudio, porque no sabíamos de dónde venía pues el problema. Y en ese hospital no había, no tenían el aparato, que era una tomografía la que te iban a hacer. Entonces teníamos que conseguir un ventilador para una ambulancia con un ventilador a las 3 de la mañana. Entonces, a las 3 de la mañana conseguir una ambulancia. Me acuerdo que pues tengo un amigo que tiene ambulancias, es mi hermano. O sea, él más que mi amigo es mi hermano. Y me acuerdo que le marcábamos y estaba dormido. Estaba dormido con los celulares en silencio, su esposa dormida con los celulares en silencio, nunca nos escucharon. Le marcamos a otro conocido que también tenía ambulancia con ventilador para poder hacer ese traslado y estaba en una fiesta, bien ahogado. No podía ni hablar, se le pegaba a la lengua. Y, hey, sí, ¿qué pasó? Ey, que te ocupamos. No, decía, y nos mandaba bien lejos, porque él andaba bien enfiestado y andaba en un ejido. Entonces, le marca otro amigo de nosotros y le dice, él le dice, ya hablándole como amigo, como camarada, muy directo le hablaba, te voy a pedir un favor, le dijo, tráeme la ambulancia. No, dijo, ya en buena onda, yo no puedo, dijo, o sea, me quitan la licencia donde yo esté trabajando en estas condiciones, ando bien borracho, le dijo, tráete la ambulancia, yo la voy a manejar y Mariel se va a ir atrás con Moisés manejando el ventilador, le dijo. Pues bueno, lo convencimos, vino, nos trajo la ambulancia, mi amigo que es enfermero manejó, él la hizo de chofer y yo me fui como enfermera atrás cuidando el ventilador. Ya lo pasamos al otro hospital, le hicieron los estudios y pues a esperar a que evolucionara. Pero caías en paro, caías en paro. Me dicen que pues las probabilidades ya eran muy escasas porque pues tu corazón ya estaba muy débil, había recibido muchas descargas y no duraba mucho cuando volvías a caer en paro cardíaco. Me dicen, ahí se le tiene que hacer pues un procedimiento, se te tenía que hacer y había un cardiólogo muy bueno, recomendado. Entonces vamos a hablarle a él, dice. Nada más que pues todos los doctores y todos los procedimientos son caros, me dije. Pues no escatimen, me dije, o sea, por dinero no quede, yo no sabía cómo le iba a hacer porque ya me tenías bien en bancarrota con el casino. Tenías meses gastándote el dinero. Entonces le dije, pues por dinero, o sea, se me hacía lógico que por dinero te íbamos a dejar morir. Mandaron pedir todo lo que necesitaban y el médico te hace el procedimiento y sale y me dice que si teníamos plan funerario. Fue cuando nos preguntó que si teníamos un paquete funerario, porque pues ya nada más era cuestión de horas. Había que esperar porque ya tu corazón ya no resistía. Pues ahí sí ya no supe, ya me desmayé. Ya le dije al doctor, ¿sabes que no sabes lo que dices? O sea, yo no me acuerdo que le dije, no saben lo que dices y me desmayé. Ya mis amigas me dicen que se estaban peleando. Una dijo, yo tengo un paquete funerario, yo se lo voy a pasar, dijo. Y la otra, pero está muy chiquita esa funeraria con todos los que conocen, dice, ¿cómo
no van a caber. Y decía la otra amiga, eso me lo contaron después porque era cuando yo estaba desmayada. Entonces me dice que dijo la otra amiga, ¿y si vamos y contratamos un plan funerario ahorita? Dice. Y dice otra, ¿y cómo a las 2, 3 horas le vamos a llegar? Ah, mire, aquí está el muerto. Porque para que saliera más económico, porque los planes funerarios, si llegas ya con el difunto, pues te los encasquetan. Entonces ya lo que querían era conseguir una promoción, un paquete con buen precio. Y la otra decía, ¿cómo? Oye, al rato a las 3 horas le vamos a llegar con el difunto. Pues no, no, decía, no es lógico. Y entre ellas ahí estaban y ya, pues al fin de cuentas dijeron que se iban a quedar con el paquete que ya estaba comprado y pues despierto y sales de un, Pero es más largo. sí, ya ese fue de 40 minutos. Ahí ya te había declarado muerto el doctor, o sea, ya estaba haciendo, de hecho él se sentó, yo me acuerdo perfectamente que el doctor dijo que ya no, que ya detuvieran la reanimación. Me imagino que el doctor también ya estaba cansado, eran muchas horas. A él le había tocado todo el turno de estarte reanimando, pues ya estaba cansado también. Entonces dijo, ya no hay nada que hacer. Y se sentó y empezó a hacer, porque es mucha papelería, pues tiene que hacer la acta y te empezó a llenar. Pidió la hora del deceso. Pidió la hora del deceso y mi otro amigo, Javier, pues fue el que no quiso dejar. Dijo, doctor, déjeme, le dijo. Entonces le decía a Javier, ¿qué vas a entregar? ¿Estás consciente de que si lo sacas, qué es lo que vas a entregar? O sea, porque podía entregar un vegetal, no sabíamos con qué daños ibas a quedar. Entonces, él lo escuchaba, él decía que no, él se vivió pues su infancia sin papá, tenía como 8 años, estaba chico, no me acuerdo exactamente cuántos años tenía, pero sí, bueno, era el mayor, unos 7, 8 años yo creo o un poquito menos, cuando su papá falleció de leucemia, entonces él decía que cómo iba a darle esa noticia a Gael, porque dice que él en una de esas, cuando tú reaccionaste, salió y miró a Gael llorando, hecho bolita afuera del hospital. Entonces dice que se le marcaba esa imagen y decía cómo él va a crecer igual que yo sin papá. Entonces dice que esa imagen fue la que a él le hizo aferrarse a sacarte de los paros cardíacos. Y llega otro compañero y le dice, Javier, le dice, y fue el BR. Le dice, ya déjalo, le dijo, déjalo ir, no te aferres. Entonces él le dice, o me ayudas o te quitas. Entonces, pues dijo, no, no. Hazte para allá, pues. Dice que le dijo, hazte para allá, pues. Sí, Y ya. y ya lo agarró porque es muy pesado reanimar. Imagínense tantas horas estar reanimando si es pesado. Entonces sí es cierto que le dijo, hazte para allá, pues le dijo. Sí, Y empezó. a mí me dijo el BR, después me comentó porque me dijo, yo le dije al Javier que ya te dejara, dice. Yo le dije al Javier que ya te dejara, que te dejara ir porque tenías, ¿sabe cuántos paros llevabas ya? Y yo le dije, Javier, ya deja ir ya deja ir a Moisés. Y que le dijo Javier, o te quitas, O me ayudas. o te quitas. Y que dijo, hazte para allá la chingada, pues. Y siguió ahí con maniobra de receta. Sí. Y ahí fue cuando ya en ese te dieron como 5 ciclos y te mandan a descarga. Entonces el doctor estaba cruzado de brazos así, viéndolo nada más, como diciendo, ándale, desgástense locos. Entonces en eso empiezas a fibrilar y te manda a descarga. Y el Javier le pide, doctor, descárguelo, doctor, le dijo así, o sea, ya como diciendo, por favor. El doctor con una actitud, pues ya de que, vamos, pues, y le manda la descarga, sales del paro cardíaco y el doctor casi se va para atrás. Entonces ya después no hallaba dónde meterse, o sea, la cara la traía desfigurada el doctor, la traía desfigurada y ya era de cuestión de cuidarte. Tenías el monitor, no levantabas presión, marcaba trazo, pero no, la presión la tenías en cero.
Entonces te estaban metiendo líquidos para levantar un poquito, que te levantara la presión, porque el monitor de la presión aparecía en cero, nada más te aparecía un poquito de trazo, con un latido, una frecuencia cardíaca muy, muy tenue, pero pues por lo menos tenías trazo. Y de ese trazo nos agarramos. Entonces era de que ya estábamos cansados, ya para eso, ya en la noche. Era cuidarte que no cayeras en paro, porque en cuanto el monitor marcara que había un paro, era empezar a reanimarte. Entonces ya teníamos muchas horas sin dormir, ya era la siguiente madrugada. Entonces pedimos apoyo a una amiga, que nos ayudara porque estábamos todos muy cansados. Y ella estaba así, haz de cuenta que puso una silla así, estaba pegada al monitor. Entonces yo fui y dormí como una hora más o menos, hora y media, 2 horas cuando mucho, y ya me regresaba. De hecho me fui al carro, me salí al carro, me quedé dormida, como puse la alarma, como una hora y media, 2, y ya me regreso a cuidar el monitor. Y ahí estábamos cuidando el monitor. Javier se quedó en una de las camas de enseguida, también se durmió como 2 horas para seguir cuidando el monitor, pero ya, ese fue, ya no volviste a caer en paro cardíaco, pero sí fue un shock muy, muy traumático. ¿A qué horario si te dijeron, sabes que ya se estabilizó? O sea, primer infarto fue en la madrugada, a las 12 de la mañana, al otro día, Fue al día siguiente, sí. el domingo, No, ya para el lunes. al lunes. Entonces todo el domingo fue entre que hay paros y todo ese rollo. Sí, era cuidarte porque toda la madrugada del domingo, todo el día del domingo y todavía la madrugada del lunes no tenías presión. Entonces era cuidarte. Con 8 paros. Sí. 8. Sí. Cuando despierto, Yo me acuerdo que le decía, cuando lo extuben, yo le voy a preguntar qué vio, porque luego qué tal si se le olvida. Entonces, sí. entonces le pregunta, viene el doctor. Mandaron a hablar a un doctor, pues le dicen Lorenzo House, porque como el doctor House es muy duro, es muy bueno el doctor, pero es muy duro. Él sí ve que algo no, él te dice, no, no hay nada que hacer y no te da tratamiento, te dice que lléveselo a su casa y espere a que llegue la hora. Entonces, pero es muy acertado, pues entonces le dicen el Lorenzo House. Y él fue el que te Estuvo y estuvo. y extuvo. Dijo él, a mí háblenme. Dice, cuando lo vayan a extubar, háblenme, y él es de los que ni me molesten. Pero en este caso él quería ver porque no lo podía creer. Entonces le hablan y dice, doctor, está despertando, está muy ansioso y se quiere quitar el tubo. Combativo. Porque tú estabas muy combativo. Entonces querías, y te agarraban y te agarraron y te vendaron porque te querías arrancar el tubo. Entonces le dijo, no, espérenme, voy a ir a extubarlo yo quiero ver eso, dijo, porque no lo podía creer. Entonces llega el doctor y te extuba. Entonces le hacías tú porque te dolía mucho la garganta y querías hablar y te salió la voz muy ronca. Y dice, vaya, Moisés, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Entonces tú le dices, porque nos íbamos a casar por la iglesia una semana después. Y dijo, doctor, el sábado me voy a casar, me tengo que casar. Y dijo, sí te vas a casar, pero no este sábado. Le dijo, yo creo, y decía, y ya me agarraban la carrilla, este no se quiere casar, pues su infarto es el pendiente que trae el hombre. Ya déjalo, pues si no se quiere casar últimamente, pues que no se case, decían. Y me agarraban a carrilla, ¿no? Entonces, estabas tú todavía con los efectos de la anestesia porque pues te tenían sedado con el tubo. Y ya que estuviste un poquito como que más lúcido, empiezo a grabar. Y ya te pregunto, ¿qué viste? Fue lo primero. Y pues sí me platicaste. Me platicaste que ahí andaba con San Pedro, andaba con Dios y nosotros acá todos preocupados y él bien a gusto paseándose por las calles de cristal. Mucha gente me pregunta que sí que vi cuando tuve los 8 infartos y yo siempre lo digo, o sea, pudo ser medicamento, pudo ser Dios, cada quien puede pensar lo que quiera,
pero yo recuerdo que pasé de la oscuridad, pasé a la luz, iba acompañado con un ángel y el ángel iba pegado a las casas, a los edificios que había, y como yo venía por este lado y él venía pegado por acá. Y recuerdo que iba caminando y que volteaba, quería ver en la cara al ángel, pero el ángel traía una capucha y nada más le miraba como la barba, pero no le miraba el rostro. Y recuerdo que iba preguntando cosas, más no recuerdo lo que le pregunté, pero me acuerdo que miré para a este lado, no, así, y había un árbol muy, muy verde, unas hojas muy verdes y tenía unas manzanas que eran como esferas de Navidad. Y volteé hacia acá, en cuanto se acaba la pared, volteé hacia acá y me acuerdo que había, pues era una ciudad con unos edificios muy grandes, blancos, y había una luz que salía del medio de la ciudad. Y yo sabía que en el puro medio de la ciudad estaba Jesús y que la luz que desprendía Jesús, sí, que alusaba toda la ciudad, era la luz que desprendía de él. Y me acuerdo que íbamos caminando y cuando menos me despierto, y me acuerdo que me despierto con el tubo en la boca, que no podía respirar, que sentía que me ahogaba el tubo y fue todo lo que vi. Mucha gente dice, no, es que es el medicamento, no, es que bueno, cada quien puede pensar lo que quiera, pero eso es lo que yo, el recuerdo que yo tengo. Pero Ahora, pudiste haber soñado cualquier otra cosa. O sea, y soñaste con Dios. Y soñaste que pasaste de la oscuridad, porque me lo dijiste, que pasaste de la oscuridad a la luz. Entonces, pues sí, es un testimonio de oye, algo fuerte. también dicen que, bueno, dicen ustedes, ¿no? Es que cuando me levantaba estaba como de la película de Ah, como como si si fuera fuera la la primera primera vez, vez, que como el Tom 10. cada que me levantaba, ¿qué decía? Preguntabas que sí, ¿qué me pasó? Entonces nosotros tratábamos de no alterar sus emociones. Me alteraba cuando me decías lo que pasaba. O sea, Sí, cuando tú me dijiste, tuviste infarto, estás en el hospital, ¿qué reacción tuve? se te descontrolaba la frecuencia cardíaca. De hecho, a mí no me dejaron verte. Ya después me sacaron porque me miraba y yo creo que se emocionaba de verme, porque se le subía mucho la frecuencia cardíaca. Y como no podía hablar mucho porque traía dañado por el tubo, traía dañada la garganta. Entonces me pelaba los ojos y se le subía mucho la frecuencia cardíaca. Como decía, o sea, me imagino que decía, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Ah, no. Y preguntaba, Ay, y ya después, ya que podía hablar y eso, ya preguntaba, ya me dejaban pasar a mí, que sí que me había pasado, y ya le platicaba, mira, tranquilo, pues pasó esto, pero pues ya estás bien, ya, lo grave ya pasó, para que no se sintiera más ansioso de que le iba a pasar otra vez, ¿no? Entonces se sorprendía, no, pero tranquilo, todo va a estar bien, y ya se quedaba tranquilo, y así, al rato. ¿Qué pasó? Me decía. ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo, ¿no te acuerdas? Yo pensé que se estaba haciendo la primera vez, pero ya la segunda, la tercera, no, dije, uy, no quedó bien. Y yo me acordaba de esa película. Y también me acordaba que yo cuando estaba orando, le decía al Señor, Señor, déjamelo, como tú me lo quieras dejar, pero déjamelo. Es el papá de mis hijos, permíteme que mis hijos se despidan de él, porque yo, bueno, tengo una agencia de enfermería y trabajo pues con pacientes geriátricos la mayoría, y yo me doy cuenta que cuando duran mucho tiempo, a mí me ha tocado cuidar muchos pacientes por EBC y que quedan con secuelas muy, muy negativas, que prácticamente se los estamos alimentando por sonda, que no tienen, pues que no tienen reacciones, que sus sentidos totalmente se pierden. Pero me doy cuenta que al pasar del tiempo, la familia va viviendo ese duelo, y cuando ellos se van, la familia se siente como que un alivio, un descanso, una paz y una tranquilidad porque le dieron esa atención y esa calidad de vida. Entonces yo me acuerdo que eso pasaba por mi mente. Yo decía, Señor, tú déjamelo.
yo me encargo. O sea, yo decía, yo me imaginaba a lo mejor si él quedaba vegetal o quedaba con alguna secuela muy grave, pues mis hijos iban a tener ese tiempo para llegar decía, van a llegar del colegio y van a ver a su papá. A lo mejor sí les va a tocar cuidarlo, atenderlo, pero ellos se van a ir preparando para poderse desprender de él. Y ya, pues cuando quedases con esas secuelas, con esa pérdida de memoria temporal, yo pensé que ibas a quedar así de por vida. Y decía, pues bueno, dentro de lo que cabe, por lo menos se va a poder asistir él solo y eso, por la memoria como sea. Pero no, o sea, fuiste recuperándola. Ay, Dios mío. Está fuerte mi historia. Está fuerte mi historia. Está fuerte lo que vivieron ustedes. Está fuerte lo que vivieron ustedes. Y lo incongruente de este rollo es que después de todo eso es cuando vuelvo a consumir cristal. Sí, o sea, ya uno dice, bueno, aquí es un antes, fíjate, para que veas lo fuerte de la adicción, de la enfermedad, porque cualquiera, después de un episodio de esta dimensión, hay un antes y hay un después. O sea, es el Moisés de antes de los infartos y el Moisés después de los infartos. Y no, tú como que te sentías, yo así lo sentí, como que venciste la muerte y te sentías incansable, como que nada te iba a pasar, como que tienes superpoderes y te puedes comer el mundo. Yo así lo vi y así lo hiciste, así te comportaste. Así me comportaba muy... No, pues te creías con superpoderes. O sea, venciste la muerte. ¿Quién vence la muerte? Yo. ¿Y a mí? ¿Quién me puede hacer algo si yo ya vencí la muerte? Nadie. Y de esa manera te comportabas. Entonces, yo venía arrastrando, pues, yo no dormía, a mí me daba taquicardia. En las noches yo me quedaba así como que dormiteaba y me despertaba asustada revisándote. Yo me acuerdo que no te dejaba dormir, ni dormía, ni tenía paz, ni te dejaba tener paz a ti. Me acuerdo que me daba taquicardia, me daba mucho miedo. A mí llegaba la noche y mi corazón se aceleraba. Es algo que no le deseo a nadie, o sea, es un estrés postraumático que viví terrible. Entonces yo me le quedaba viendo nada más a ver si estabas respirando. Entonces acumulé semanas, meses de agotamiento mental, de no dormir bien, de no comer bien. Y sumado a todos estos estados psicóticos que tú también ibas teniendo por el consumo, pues era una bomba. O sea, era algo que ningún ser humano aguanta, soporta y llega un momento en el que pues, te desconectas y caes en una depresión terrible, es lo que me pasó a mí. Al grado de que tuve que ir con el psiquiatra y tuve que atenderme con una psicóloga con especialidad en tanatología. Ay, Dios mío. Pues yo creo que tienen que ver una segunda parte. Sí, Es que está bien la historia. Está bien larga, mi triste y patética historia, hija de su chingada madre. Ya después hablamos tenemos que hacer una segunda parte para hablar de qué fue lo que viviste cuando ya salí del internado, cómo me comportaba yo cuando peleaba contigo, que te decías que te quieres quedar con todo, que me iba saliendo del centro de rehabilitación, todo psicótico, sin consumir. O sea, ya he salido del centro de rehabilitación. pero seguía una alteración neurológica. Había una alteración neurológica. O sea, neurológicamente no estaba bien. Familias, no saquen a sus familiares antes de tiempo. Pueden, si bien, ver un avance, ver pues que están recuperando peso, los miran bien, aparentemente se miran bien, pero neurológicamente todavía no están con esa producción adecuada de químicos, tienen una alteración neurológica terrible, que eso a mí me costó mucho esfuerzo, me costó psiquiatras, psicólogos, medicamento para poder enfrentarlo fuera del internado, pero me arrepentí. O sea, pude haberme evitado mucho. O sea, al final pudiste haberme dejado más tiempo. O sea, la idea es que hubiera estado más tiempo internado
Y sí, ¿no? Cuando va la familia, pues uno dice, me voy a portar bien, voy a echarle ganas, todo está bien, pero ya cuando sales, ya cuando vuelves otra vez a la sinergia, te cambia todo el ciclaje. Entonces, ahí radica la importancia de que las personas terminen su tratamiento, porque si con 6 meses las personas no salen neurológicamente bien, ¿y te arrepentiste de haber sacado? Sí, sí, y yo me di cuenta que de hecho los primeros 2 años son los más difíciles después de una recaída. Después de pasado los 2 años fue cuando yo empecé a mirar como que ya había una estabilidad emocional, cuando ya esos arranques psicóticos y esas alteraciones ya iban disminuyendo. Entonces, muchas veces dice la gente, 6 meses, tanto. 6 meses no es nada, créanme, 6 meses no es nada, menos, menos de 6 meses. Sí, o sea, no está diciendo que lo dejen más de 6 meses, No. sino simplemente que terminen el tratamiento y que la familia esté consciente que no porque la persona salga del centro de rehabilitación ya va a estar lúcida, ya va a estar bien neurológicamente, no. Apenas va a empezar, ¿no? Todo lo que es a enfrentar todo lo que hay afuera y pues todavía no está bien. Pues sí, me imagino que sí te arrepentiste de haberme sacado y que dijiste lo hubiera dejado, pero como no consumí, no me volvió a internet, que si hubiera consumido, vas para atrás. 1 año, ¿Qué me dijo el psiquiatra? 1 año. Sí, es que mucha gente dice, pero ¿por qué duró poquito, por qué duró menos tiempo? Gracias al psiquiatra y gracias al, ¿cómo se llama? Al cardiólogo que fueron los que abogaban a mi favor, porque venían los episodios de los infartos y pues dije, no, ¿sabes qué? Pues no, Tiene que estar bajo vigilancia médica. Pero pues prácticamente los primeros 2 años los viviste en el punto cero acá en Rescate. O sea, prácticamente estaba anexado. Nada más venía a la casa a dormir y en la mañana otra vez, vámonos. sí, lo viví y sí fue bien difícil para mí porque pues pasé de ser el director, pasé de ser el dueño, pasé de ser la persona que traía pues la economía, pues traía el dinero, pasé a tener un sueldo de 800,000 pesos a la semana y luego me preguntabas en qué me los gastaba y No, de aparte, ahí me tenías que invitar de ahí te tocaba pagar un recibo, no me acuerdo cuál recibo le tocaba pagar, no sé si era el internet o el qué. internet Sí, ¿verdad? Tenía que pagar en y tenía que internet invitarte a y comer. tenía que invitarme a comer el fin de semana. Entonces ahí se le iba el dinero. Sí, ese me da el dinero y sí, sí está bien difícil y sí, pues es que la neta que te estabilizas como hasta el año y medio, 2 años. Ojo, no estoy diciendo que lo dejen ese tiempo, sino que la familia tiene que No, estar nada más que no consciente. baje la guardia, que no diga, ¿sabes qué? Ya vivió su proceso residencial, ok, pero ahora viene un proceso ambulatorio y no voy a bajar la guardia y no quiere decir que tampoco después de los 2 años vamos a bajar la guardia, porque por mí, créanme, con la experiencia que yo ya viví, van a pasar 20 años y yo voy a seguir al pie del cañón, o sea, no voy a bajar la guardia, pero pues a lo mejor después de los 2 años ya baja la psicoterapia, ya no vas tanto a terapia, ya no dependes de un medicamento, o sea, a eso me refiero, ¿no? Con los primeros 2 años. Bueno, yo he hablado muchas veces de la medicación y yo tomé medicamento controlado 1 año, 3 meses. Ajá. 1 año, 3 meses tomé medicamento controlado y al principio no quería tomar medicamento, pero ya después me dio estabilidad, me daba mucho sueño, había muchas cosas positivas y negativas con el medicamento, pero ya después me daba miedo dejar el medicamento porque decía, me voy a comportar como me comportaba antes y no darme cuenta. Eso es lo que a mí me daba miedo de dejar el medicamento controlado. O sea, volver a caer una vez más en estado de psicosis, volver a caer una vez más en ansiedad, más que nada en psicosis y no darme cuenta que otra vez No, estaba y como grados altos de antes. ansiedad, Sí. porque manejabas altos grados de ansiedad. A lo mejor ahorita sigues batallando de cierta manera y con un grado de ansiedad, pero ahorita ya tienes otras actividades, haces deporte, ya estás en otro ciclo, pues. Entonces, pues más que nada es eso, no bajar la guardia y estar consciente que los primeros 2 años es al pie del cañón, al pie del cañón, no desesperarse
y estar en hacer una red de apoyo, pues, junto con la familia. Sí, de hecho, la literatura dice, ¿no? El tiempo no equivale a recuperación, pero equivale a fortaleza. Te da la fortaleza. Es más fácil que recaiga una persona que tiene 2, 3, 4, 5, 6 meses limpio a que recaiga una persona que ya tiene 2 años, 3 años, que no quiere decir que no puede pasar, ¿no? Porque pues ya está la experiencia vivida. Pero bueno, Mariel, hay mucha tela donde cortar. La verdad que me gustó mucho, la experiencia. Platicaste cosas que no habías platicado. Eh, pues gracias. ¿Algo para cerrar? Y esperando una segunda parte porque... No, yo creo va a haber como 3, 4, no, ¿cuántas más? Pues estamos hablando apenas de la segunda recaída y nos brincamos a la segunda recaída, no hablamos de lleno cómo fue el proceso de la primera recaída, que eso también fue muy duro. Entonces, imagínense, tengo una historia de más de 20 años al lado de una persona adicta en recuperación. Entonces, sí hay muchas, va a haber muchas partes. Bueno, no, Dios bendiga a todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí en Las Noches Podcast. Los invito a que me sigan en mis redes sociales. También Mariel, Moisés Sánchez, Elani Mochis, Mariel Vega. Igual, ¿no? Si tienen algún familiar con problemas de adicciones, ya saben, Casa de Restauración Rescate 912, la Casa del Admi, Unidad Guasave y Unidad Los Mochis, el cual es dirigido atinadamente, como dicen los políticos, por Mariel Vega, ¿sí? La directora de Casa de Restauración Rescate 912, que le ha costado mucho levantarlo. Y tampoco hablamos, ¿no? De cómo la gente, no, es que mucho, cuando la gente decía, pero ¿cómo ese centro no sirve si el director recayó? O sea, ese centro no sirve y cómo tú estabas en la cabeza y tuviste que enfrentar todo, pero eso vamos a dejar a una segunda parte. Muchas gracias, Dios les bendiga. Abuelada, el Animal Mochis Podcast. Dios les bendiga. ¿Sí, Ariel? Gracias. Okay.